mañana está fresco. Buenos días, jóvenes. Ahora sí, nos conectamos. Vamos a concluir el tema para que sigamos avanzando. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Bien. Bueno, habíamos visto de que las fracturas de clavícula pues prácticamente pueden seguir dos caminos, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento conservador, desde los papiros de Edwin, prácticamente ya se hablaba del tratamiento de las fracturas de clavícula, en las cuales los antiguos egipcios colocaban un rodillo de madera en la parte posterior de las escápulas y hacía que los hombros se vayan hacia atrás y poder el desplazamiento que se producía luego de la fractura y por ende poder inmovilizar a ese paciente con lo que ahora conocemos como el vendaje en 8, ya, o 8 de guarismo, utilizando vendas de lino, utilizando prácticamente excrementos de paloma, aceites de víbora. Entonces así podían inmovilizar prácticamente. Y desde la antigüedad ya podían ellos tratar sus diferentes patologías. Y hasta el pasar del tiempo, antes que sea netamente la ortopedia y la traumatología quirúrgica, las fracturas de clavícula no se operaban ni se tocaban, e incluso tenía el nombre de un pseudoaneurisma, porque luego de la fractura, el hematoma que producían muchas de las fracturas de clavícula era tan evidente que parecía un hematoma a causa de un aneurisma.
Entonces eran conocidos como los falsos aneurismas. Pero con el advenimiento de la cirugía empezaron a aparecer tratamientos ya no ortopédicos ni conservadores como el cabestrillo, el inmunizador de clavícula, el vendaje de Belpot, el 8 de Guarín, sino que empezaron a aparecer prácticamente indicaciones quirúrgicas. Estas indicaciones quirúrgicas pues tenían diferentes aspectos. Esa imagen la vieron. Y estas indicaciones quirúrgicas empezaron a aparecer y fueron como absolutas y relativas dependiendo de la importancia. Generalmente una fractura de clavícula pues prácticamente tenía muy malos resultados cuando empezaron a ser tratadas quirúrgicamente. Esto por el material, que era una placa muy recta, muy ortodoxa, que el material de esterilización no era tan sofisticado como el que tenemos actual, no había óxido de etileno, no había prácticamente autoclaves a vapor, ¿me entienden? Entonces, pues prácticamente antes era muy ortodoxa la esterilización, solamente hacían hervir por el tema de la pasteurización. Las placas, como les decía, eran muy rígidas, no tenían la anatomía de ahora, entonces tenían muy malos resultados y era por eso que era preferible hacer un tratamiento conservador. Pero las indicaciones quirúrgicas ya se iban implementando, por ejemplo, la pseudoartrosis. Ustedes saben que pseudoartrosis es una cicatrización que nunca va a permitir que consolide un hueso, entonces tenía la indicación de entrar, eliminar esa pseudoartrosis y estabilizar. Lesión vasculonerviosa. Ustedes saben muy bien que el plexo braquial pues pasa por encima, por debajo, prácticamente de la clavícula y tiene mucha vecindad, tiene muy poca distancia entre diferentes elementos, y una fractura muy desplazada como la que pueden ver ahí en la tomografía con un tercer fragmento que se puede verticalizar hacia la pleura, pues puede producirle una lesión vasculonerviosa. Fractura del tercio distal de la clavícula más rotura de ligamentos coracoclaviculares, ya sea conoide o trapezoide, ¿a qué le llevaría? A una luxación, a una discrepancia desde el cíngulo torácico. Entonces también se convertiría como indicación absoluta. Fragmentos prácticamente desplazados, más partes blandas interpuestas. Muchas veces el músculo, el esternocleidomastoideo, ya sea el platismo, ya sea el trapecio, ya sea el pectoral menor, puede interponerse, como la misma piel puede encarparse con los fragmentos y va a ser imposible pues una disminución de su reducción por más que ustedes hagan un buen vendaje en 8. El hombro flotante es una característica y se denomina hombro, codo, rodilla flotante si es que hay una fractura por encima de la articulación y una fractura por debajo de la articulación. Incluso en esta tomografía pueden ver un hombro flotante, vean la fractura de clavícula y vean la escápula y van a notar que en el cuello, en su borde medial, aquí, pues prácticamente tienen la fractura del cuello del alenoide. Entonces tiene una articulación, una fractura por encima y una fractura por debajo, hombro flotante. Entonces el hombro flotante era una indicación quirúrgica también. Tenía que estabilizar cualquiera de los dos elementos. Por indicación quirúrgica, la clavícula. Indicación absoluta lo comprendían aquellos acortamientos mayor a 2 centímetros o prácticamente 20 milímetros. Aquellos acortamientos, este fragmento cabalgado, este fragmento desplazado, con una distancia entre ambos cabos mayor a 2 centímetros, era una indicación absoluta. ¿Por qué? Porque la clavícula a nivel del cíngulo torácico actúa como un brazo de palanca. Ese brazo de palanca, con la longitud exacta, te puede levantar cierto peso. En este caso, la extremidad. Pero si tienes un brazo de palanca que se ha acortado porque tuvo una fractura, ambos cabos quedaron cabalgados, desplazados y con un acortamiento mayor a los 2 centímetros, la fuerza necesaria para poder levantar la extremidad pues va a ser el doble que la extremidad que nos ha lesionado. Por esta misma situación, convierte en un brazo de palanca.
Indicaciones quirúrgicas absolutas eran las fracturas expuestas. Evidentemente, si tienen ustedes una exposición, ¿cuál será la indicación quirúrgica? Entrar, lavar y posteriormente estabilizar. Y si tiene otro tipo de indicación absoluta, que era la pérdida neurológica progresiva, ya les decía el paquete vasculonervioso, el plexo braquial, pasa por encima, por detrás de la clavícula, y si este fragmento llega a lacerar algún vaso o algún nervio, pues va a haber una pérdida neurológica progresiva por compresión del hematoma y una lesión por lesión al nervio, en este caso una neuropraxia. ¿Qué vaso importante pasa por debajo de la clavícula, jóvenes? ¿Se recuerdan? Doctor, ¿no es la carótida? Por debajo de la clavícula. Sí, recuerdo. Subclavia, la arteria y la vena subclavia, incluso dibuja un surco. Entonces imagínense, si la arteria y la vena subclavia pasan por debajo de la clavícula, ¿este fragmento lo puede lesionar? Sí, evidentemente te lo puede lesionar. Entonces, esas lesiones y esa pérdida neurológica puede ser una lesión vascular que está haciendo un hematoma que te está comprimiendo el nervio, o puede ser una lesión al nervio. Desplazamiento asociado a una parálisis trapezoidal por lesión del plexo braquial, parte del plexo braquial, o puede ser un tercer fragmento verticalizado hacia la pleura. Este tercer fragmento se puede incrustar incluso a la cavidad y producir un neumotórax. ¿Por qué? Porque lo ha lancinado, ha penetrado, ha cambiado esa presión negativa que existe y se ha intercambiado con el medio externo. Indicaciones quirúrgicas relativas, si bien eran indicaciones quirúrgicas, no eran de demasiada importancia, y en esto estaban los desplazamientos menores a 2 centímetros. Si no era mayor a 20 centímetros, era prácticamente una indicación relativa, que podía ser indicación de cirugía o un tratamiento conservador. Trastorno neurológico, enfermedad de Parkinson. En el tema de la enfermedad de Parkinson, ustedes saben que es una persona que acá no puede controlar sus movimientos, entonces pudiera desplazar continuamente los fragmentos, ¿no? Estuviera despertando dolor en cada movimiento que realice, y eso convertía a una indicación relativa que tenían que estabilizar con un clavo, con una placa, esa fractura. ¿Por qué? Porque ese paciente todo el tiempo estaba moviendo el foco de fractura. Los traumatismos cráneoencefálicos que se vienen acompañados, por ejemplo, accidente de tránsito que fue internado, operado con un hematoma sudural o epidural y es paciente de neurocirugía y se acompaña de fractura de clavícula, pueden ustedes también indicar un tratamiento como cualquier fractura. Pero ya les digo, es una indicación relativa. ¿Por qué? Porque tras que él se sane de su lesión neurológica, quizá ya esta fractura consolidada. Los pacientes politraumatizados generalmente vienen con múltiples fracturas, ustedes bien lo saben, y hasta que ese paciente, al igual que el paciente neurológico, se recupere, quizá ya su fractura se ha consolidado. Entonces es una indicación relativa, porque pueden operarla o pueden operarla. Y también, ¿por qué? Porque no es una fractura que demande una urgencia para hacer una osteosíntesis. Fracturas en pacientes que están en decúbito prolongado, o sea, pacientes que no necesita caminar, no necesita trabajarse, no se tiene que movilizar, también pueden ustedes operar o no operar una clavícula. Si su paciente no necesita levantarse de su cama, pues no necesitaría una cirugía. Intolerancia a la inmovilización. Definitivamente, ustedes saben que un hueso se consolida entre 6 a 8 semanas y dependiendo de la estabilidad y la inmovilización. Entonces, hacer un vendaje Belpo en nuestro medio, hacer un vendaje que prácticamente sujeta la extremidad al tórax, imagínense ese vendaje Belpo en este calor que tiene algodón, que no puedes movilizar
tu extremidad torácica y estás con un vendaje que te sujeta todo el tórax, el calor que vas a sentir, la fatiga que vas a sentir. Entonces, esos pacientes que son intolerables a soportar una inmovilización, tuvieran una indicación quirúrgica para resolver el problema lo más rápidamente posible. Fracturas bilaterales, paciente que se ha fracturado ambas clavículas. Si tiene fracturadas ambas clavículas, incapacitada ambas extremidades torácicas. Una, mínimo, ustedes tuvieran que hacer una osteosíntesis para que ese paciente pueda darse lo más rápidamente posible y valerse por sí mismo. Porque un paciente que tiene las dos extremidades incapacitadas por una fractura, en este caso la clavícula, ni siquiera sus necesidades biológicas pudiera ser, ni personales, ¿no? Estética. Ustedes vieron en la primera diapositiva que tener esta deformidad pues no es nada agradable ni nada estético. Entonces, esas deformidades que pueden producir los desplazamientos de los fragmentos se convierten en una indicación quirúrgica por la estética. Imagínense una señorita que tenga una fractura que va a usar la mayor parte de su vida vestidos, escote, blusa. Tener esa deformidad pues no va a ser nada agradable para ese paciente. Entonces ustedes tuvieran la indicación de realizar una osteosíntesis lo menos invasivo que pudiera ser. Existen técnicas prácticamente invasivas, pero eso depende mucho de la habilidad del cirujano. La consolidación viciosa, imagínense, se fracturó, se desplazó, se cabalgó, menos de 2 centímetros, es una indicación relativa, pero ha consolidado con esa deformidad. Si ustedes quieren devolver una anatomía y una estética por una consolidación viciosa, tuvieran que operar y eliminar el efecto. Generalmente cuando se produce una deformidad, lo que se tiene que hacer es hacer una calloplasia, entrar, eliminar el callo, la deformidad y volver a alinear como si fuera una fractura reciente. Miren esta diapositiva, posiblemente la vean en su examen. Indicación relativa, un acortamiento menos de los 2 centímetros, un cabalgamiento menos de los 2 centímetros. Indicación absoluta, un acortamiento mayor a los 2 centímetros y un desplazamiento con cabalgamiento mayor a los 2 centímetros igual. Vean la diferencia entre algo relativo y algo quirúrgico. Muy bien. Cuando tratamos una fractura de clavícula, tenemos que ser lo menos agresivo posible por el tema de que no tiene una cobertura muscular que proteja la herida quirúrgica, o sea, el foco de fractura, y la piel pues prácticamente es la parte más expuesta del cuerpo humano. Y más expuesta es a nivel de la zona de las clavículas. En fin, el húmero se tapa con una camisa, pero la parte del cuello siempre es desprovista. Existen técnicas quirúrgicas, por ejemplo, la técnica de McKeever, que es una reducción abierta más fijación interna, eso significa RAFI, más un enclavijado endomedular retrógrado. Ustedes tienen una fractura con un desplazamiento, vean ahí, tiene un acortamiento menor a los 2 centímetros, un desplazamiento menor a los 2 centímetros, pero tiene tendencia a una gran deformidad, ¿cierto? Ahora, la reducción abierta es a través de una cirugía. Abren, llegan al foco de fractura, reducen, o sea, alineando y devolviendo la anatomía al hueso, en este caso comprometido la clavícula, y luego realizan una fijación interna, de una manera retrógrada. ¿Qué quiero decir? Que primero, del fragmento lateral, aquí se le voy a explicar, del fragmento lateral, ustedes van hacia atrás, hacia la parte del acromión, salen por toda la piel, cambian el lado del motor al lado opuesto de la piel, retiran y una vez reducido, vuelven a introducir. Entonces, de esa manera retrógrada. Y pueden conseguir, como lo que se ve en la imagen, una reducción anatómica y una fijación interna con un clavo endomedular. Ese es un clavo endomedular de clavículas jóvenes, vean que es una clavija prácticamente, pero vean el roscado de la parte que va al fragmento principal
y el tapón que viene al fragmento distal. Esto lo convierte en un material caro. Generalmente nosotros lo resolvemos esto con una clavija de Kirchner, y dependiendo del grosor de la clavícula, ya sea 2.5 y muy difícilmente 3, pero pueden haber clavículas grandes o clavículas pequeñas cuando son en jóvenes, jovencitos todavía adolescentes, de 2 te queda muy bien, firme. Reducciones percutáneas anterógradas. Las reducciones percutáneas anterógradas es una vez que ustedes han reducido la fractura, y esto se hace con pinzas de manera percutánea y con la ayuda de un intensificador de imagen, ustedes han logrado alinear estos dos fragmentos, y generalmente son fracturas así, de una manera anterógrada. Ustedes vienen de la parte medial, la parte interna de la clavícula, y prácticamente introducen el clavo haciendo la fijación interna percutánea sin haber abierto. A través de la misma técnica de McKeever, que era hacer una reducción abierta y una fijación interna, nace la McKeever modificada, que es hacer una reducción abierta y fijación interna más una placa de reconstrucción, o ya sea una placa LC-DCP, que por sus siglas en inglés es una placa con opresión dinámica y bloqueo, de 3.5. Ustedes pueden devolverle la anatomía y la estabilidad. Vean en la imagen una placa que está doblada. Parecieran unos tornillos que están colocados en forma anárquica, pero lo que han hecho, al ser una placa de reconstrucción, han moldeado lo más parecido a la anatomía de la clavícula, y ustedes saben muy bien que la clavícula, ya les decía, tiene una forma de S itálica, tiene dos caras, una superior y una inferior, y que rota generalmente hacia adelante, lo que da el aspecto de poder ver la placa casi lateral y poder ver que los tornillos se dirigen hacia atrás. Pero esto es simplemente por el moldeado de la placa. Tratamiento quirúrgico, en el caso que ustedes vayan a realizar no una fijación externa, o sea, no una fijación interna o reducción abierta, ni van a reducir una fijación percutánea, simplemente una fijación externa, y está indicada en los casos de fracturas expuestas, en el cual el fragmento principal ha salido prácticamente hacia el exterior a través de la piel, o la piel ha cedido porque, como les decía, se puede interponer partes blandas y muchas veces la piel se encarpa en el fragmento, y aunque ustedes crean que, al igual que un mantel que se ve corrugado y ustedes jalan una esquina, componen, eso no sucede en el cuerpo. Lamentablemente se encarpa y se queda atrapado. Fracturas cerradas coláneas, yo quiero decir, generalmente puede ser un trauma directo que te ha producido una abrasión, que te ha producido una quemadura, ya tienes un problema que te puede comunicar el foco de fractura hacia el exterior y convertirte tu fractura cerrada en una fractura expuesta, ¿ya? Entonces, incluso si quieres hacer una reducción abierta y fijación interna con una incisión, te imposibilita porque te va a dejar piel de muy mala calidad que se puede en los bordes y se puede tranquilamente infectar y comunicar el foco de fractura. Fijación externa en caso de politraumatismo. Ustedes saben muy bien que ese paciente politraumatizado, que quizás tuvo un trauma renal, tuvo un trauma hepático, que tuvo un trauma pélvico, un traumatismo cráneoencefálico, les dije que lo podían operar después o no operar, no hay problema. Lo más importante son los sistemas que comprometen su estado general de vida. Pero en el caso de que quieran tomar la conducta de alinear, reducir y evitar la deformidad, pueden hacerlo a través de una fijación externa. El hueso prácticamente casi subcutáneo, y ustedes con un fijador externo inmovilizan y al mismo tiempo fijan. La técnica mayormente utilizada para hacer la fijación externa es la de Schwinn y colaboradores, y esto sobre todo fue descrita en fracturas expuestas, en las cuales ellos realizaban un rasurado, o sea, una toilette, más clavos Hohmann de 3 milímetros. Los clavos Hohmann son los pins, lo que hace rato comunicaba a su compañera, son los pins, que son los clavos roscados que penetran al hueso y se anclan a una barra o a un arco. Complicaciones.
Las complicaciones de las fracturas de clavícula las pueden dividir en inmediatas o las pueden dividir en tardías. Cuando hablamos de complicaciones inmediatas, no estamos hablando de lesiones neurovasculares. Evidentemente, tienes una lesión en el nervio, tienes una lesión en el vaso, te va a producir un hematoma, va a sangrar. Eso es inmediato. Infección de la herida. Al tiempo posquirúrgico, te encuentras con una celulitis, con un absceso, con un exudado, propio de la cirugía. Síndrome compartimental. Por la misma lesión neurovascular, ya les decía, se puede producir un sangrado y en un lugar donde no existe casi compartimiento, como ustedes pueden ver en la zona de la clavícula, no se distiende, el hematoma aumenta, te comprime los vasos, en este caso la arteria subclavia, y te produce un síndrome compartimental, no te llega sangre a la extremidad. La embolia grasa ya sea por el contenido de su médula, de la clavícula, de su canal, puede producirte una embolia grasa en la cual una de las pequeñas gotitas de lípidos pueden pasar al torrente y ese torrente pues, llega hasta ya sea pulmón o cerebro y producirte la embolia grasa. Porque no deja de ser un canal, o sea, no deja de ser un hueso con un canal medular, aunque anatómicamente la clavícula se la estudió como un hueso plano. Tardías. Las complicaciones tardías, aquí aparecen la consolidación viciosa, tardía porque ya ha pasado más de 6 8 semanas, ha consolidado, pero ha consolidado mal. El síndrome de desfiladero. El síndrome de desfiladero es, ¿ustedes conocen a qué se denomina un desfiladero? ¿Alguien tiene idea? ¿A qué le decimos desfiladero? Jóvenes. No, doctor. De mi parte no tengo idea, la verdad. ¿Alguien sabe un desfiladero? Dicen cayó por el desfiladero. Creo que se refiere a como un barranco, doctor, disculpe. Eso. Como si fuera un acantilado, ¿entienden? Como si fuera un precipicio, eso es desfiladero. ¿Ya? Entonces, al igual que algo de arriba cae, el síndrome de desfiladero es esa patología que nace del cuello, parte de la zona supraclavicular y baja prácticamente hacia la punta de los dedos, como si fuera un precipicio, una cascada, la patología baja. Y generalmente ustedes, cuando vean a un paciente, ya sea por una complicación de fractura de clavícula, por un traumatismo a nivel de columna cervical, ya, por una artrosis de columna cervical, van a ver este síndrome de desfiladero, que es el conjunto de síntomas que te refiere el paciente de ardor, dolor, inflamación. El paciente te va a decir, se me hincha esta parte de mi cuello y me duele hasta la punta de los dedos. Entonces, eso es un síndrome de desfiladero. Y eso es, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del síndrome de Schudeck, cuando hablábamos de la oligodistrofia, que es una exacerbación de la respuesta inflamatoria y prácticamente una respuesta al dolor, se exacerba, se instaura este síndrome de desfiladero. Y es por un traumatismo, ¿no? Dentro de esta fractura de clavícula se puede producir este síndrome de desfiladero. Tardío, después de 2 o 3 meses, y consecutivamente va al tiempo del que el paciente estuvo inmovilizado. Cuando existe una inmovilización muy prolongada, y estás hablando de 2 o 3 meses que lo tenés con un cabestillo al paciente, se exacerba la respuesta inflamatoria y se instaura este síndrome de desfiladero. La artritis postraumática. Saben muy bien que la clavícula tiene 2 articulaciones, una a nivel medial, que es con el esternón, y una prácticamente a nivel lateral, que es con el acromión. Cuando ustedes caen de hombro, ya les decía, la fuerza se transcurre a través de la clavícula, pilla un punto de inflexión a nivel del tercio medio y se fractura. Pero ha viajado a través de una articulación, la acromioclavicular. Y cuando una articulación se impacta, pues sufre lesión desde su cartílago. Y a nivel acromioclavicular tenemos toda una articulación. Tiene cápsula, tiene ligamento e incluso tiene hasta menisco. Entonces la artritis postraumática se puede presentar a nivel más frecuente acromioclavicular. La pseudoartrosis, complicación evidente,
mala movilización, un fragmento que se encontraba a nivel del orificio nutricio, coartó la nutrición del hueso, una mala vascularización te puede llevar a una pseudoartrosis. No es muy común, casi es infrecuente, ¿ya? Que se produzca a nivel de la clavícula. La clavícula, aunque tenga 2 centímetros de desplazamiento y 2 centímetros de acortamiento, la clavícula llega a consolidar. Pero son frecuentes las pseudoartrosis, como le decía, si el paciente no se ha inmovilizado, el paciente sigue movilizando el brazo, o imagínense el caso de un paciente con Parkinson, todo el tiempo está movilizando ese foco de fractura, no deja que se organice ni se consolide. Vean la clásica imagen de una pseudoartrosis, prácticamente una condensación ósea exuberante, esa formación de tejido fibroso. No es paciente mío, pero bueno, así es una incisión de una clavícula. Generalmente se sigue el borde de la clavícula, ¿no? Si quieren hacer una reducción y tomando en cuenta indicaciones quirúrgicas para colocar una placa en una clavícula, son reducciones prácticamente amplias, ¿no? Y con esa forma de S itálica. Bueno. ¿Alguna pregunta? Doctor, por favor, ¿se hace una pregunta? Doctor, ¿será que podría hacer énfasis en la conducta de un médico general, tanto en un desplazamiento de clavícula como una fractura? ¿Qué es lo primero que debe hacer un médico general? Porque en lo que es lo quirúrgico, el general no lo puede hacer, mayormente es el especialista. Entonces, en caso que nos tocara en provincia, lo primero que debemos hacer ante tanto desplazamiento de una clavícula o una fractura. Ya, te voy a poner el caso. ¿Ya? Caso clínico. Te llega un paciente con antecedente de caída en motocicleta, de altura, con apoyo en el hombro. ¿Listo? Te llega con esta deformidad. Te llega con dolor, evidentemente, la posición antálica. Te llega con dolor. Muy bien. Evidencias que hay crepitación. Evidencias que hay acortamiento del hombro. Que el paciente ha reducido su movilidad. Y aparte del dolor hay edema. ¿Estamos bien? Ya, está siguiendo, muy bien. Ya sabes por qué se produce el desplazamiento. Y de ahí, como médico general, por la clínica que te ha presentado a tu paciente, sospechas de una fractura de clavícula. Sospechas. Entonces, ¿qué solicitas? Una radiografía anteroposterior de hombro. ¿Cierto? Muy bien. ¿Quieres ser más específico para tu fractura, tu sospecha de la fractura de clavícula? Solicitas una proyección de Zanca para que te muestre toda la clavícula con una angulación de 10 grados. Muy bien. Ya ustedes saben que esto es un trazo de fractura, que esto es un tercer fragmento, que este es un fragmento principal y este es un fragmento secundario o lateral, y que todo esto de aquí, y lo más importante, saben que esto se llama clavícula, pues, ¿no? Entonces ya con la radiografía te da el diagnóstico de una fractura de clavícula o un tercer fragmento. ¿Vamos bien? Y ahora, ¿qué puede hacer el médico general? El médico general lo que tiene que hacer es haber estudiado fracturas de clavícula y saber que hay indicaciones quirúrgicas absolutas e indicaciones quirúrgicas relativas. ¿Para qué? Para que si mi paciente llegó con cualquiera de estas indicaciones,
yo le voy a decir, bueno, señor, usted tiene una fractura de clavícula que se cataloga como indicación absoluta y usted tiene que ser operado y a ser operado en un centro donde tengan traumatólogo. Pero si ustedes no encontraron, por ejemplo, ninguna de estas lesiones, ni hombro flotante, ni prácticamente fragmentos desplazados con interposición de partes blandas, no encontraron una fractura distal con una ruptura de ligamento. Cuando hay una ruptura de ligamento, esta clavícula se va para arriba, ¿ya? Su paciente no tiene Parkinson, no tiene una pérdida neurológica progresiva, ni fue expuesta, ¿me entienden? Simplemente su paciente llegó con el dolor y la deformidad. A eso súmenle que ese dolor tiene un ligero desplazamiento menor a 2 centímetros y un cabalgamiento menor a 2 centímetros y su paciente no le interesa la deformidad, no tiene que trabajar y ya ustedes saben que esa situación es una conducta relativa. Relativa te quiere decir que puedes hacerlo como puedes no hacerlo. Y si tu paciente tiene esta característica que su fractura no está tan desplazada, no está tan cabalgada y no le interesa la deformidad, es una indicación relativa, entonces puede decirle, lo pueden operar como pueden no operarlo. Tu paciente te dice, no, no quiero operarme. Ah, muy bien. Entonces, señor, a usted, con ese tipo de fractura, que no está tan desplazada ni cabalgada y no le interesa la deformidad, le puedo colocar un cabestrillo, como ven ahí, un cabestrillo. ¿Y qué tiempo lo dejaría? Pregunta, ¿qué tiempo? Le dice allí.
Realmente, jóvenes, son los mejores. ¿Por qué no me dijeron que no estaba encendido mi audio? Doctor, pero ahí mandaron. Yo le mandé un mensaje, doctor. Belleza. Bueno, no se preocupen que este vendaje en 8 lo vamos a practicar, ¿ok? Esto es parte de su práctica, es parte de su examen práctico, no se preocupen de eso. Pero ustedes como médico general, ¿saben qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Leer esta teoría y definir. ¿Se va para el traumatólogo? Se queda. ¿Cuándo se va para el traumatólogo? Si tiene todas las indicaciones quirúrgicas y acepta las relativas. Si su paciente no tiene ninguna indicación absoluta, ni en cuanto a las relativas, la deformidad generalmente es la que el paciente decide. Si no le interesa la deformidad, le hacen un cabestrillo, 6 a 8 semanas, esa fractura consolida. O lo mejor que pueden hacerle es un 8 de vendaje en guarisma. Se pone algodón y se refuerza con una venda de gasa. Reforzarle con yeso, ya les decía, es muy complicado, es molesto. Imagínense, existen vendajes Belpo que también pueden ustedes reforzar con yeso. Y cuando estaba sin el audio le contaba una anécdota de un niño que le habían hecho un Belpo y le habían reforzado con yeso. Y el niño cuando fue a la consulta estaba muy bien con su vendaje, tras que quiso tocarlo, se escondió dentro de su vendaje Belpo como si fuera un caparazón. Entonces no servía de nada pues su vendaje, ¿no? Entonces, pero esto sí, esto es importante. Esta posición, ustedes, al menos en los niños, le dicen que tome una posición de Superman, que lleve las manitos hacia la cintura, saque pecho, lleve los hombros hacia atrás, y por esa situación le va a dejar a ustedes toda la facilidad para que ustedes puedan hacer este vendaje, sujetando los hombros y las clavículas. Si van a hacerlo en el niño y compañía, yo siempre les digo a los papás que se consigan un talco Johnson, ¿ya? Porque imagínense tener un algodón, una venda, 3 a 4 semanas prácticamente, en lo que tarda un niño en consolidar. Si es un adulto, ya saben, 6 o 8, pero el niño en 3 o 4 semanas está consolidado. No bañarse, tener ese vendaje en 8, mi compañía, saben cómo va a oler. Entonces usted le pone un talquito al cuello, a las axilas, le ponen el algodón y encima su venda. Y hacen su control a las 3 semanas para evidenciar si empiezan a aparecer los signos de consolidación. Eso, jóvenes. El tema de qué puede hacer un médico general, jóvenes, saben, como les decía hace rato, ustedes salen con el título de médico cirujano, salen con toda la formación de las especialidades básicas, entonces tienen el criterio para decidir en cuanto a su alcance, no digo de conocimiento, sino de solvencia de un caso para que ustedes puedan realizarlo. Si tú estás en la provincia y tienes simplemente un rayos X, pues porque sabes la teoría, sabes cuáles son indicaciones quirúrgicas absolutas, cuáles son relativas, pues te quedas tranquilo de que si tu paciente no tiene ninguna y es una fractura sin desplazamiento, sin cabalgamiento, pues sabes muy bien de que no es indicación quirúrgica y puedes hacer un tratamiento conservador, hace tratamiento conservador. Pero imagínate que
tienes al lado un traumatólogo en tu provincia también, que no tienen ni siquiera los 2 rayos X, él no tiene el instrumental, ese traumatólogo va a tener que hacer un vendaje en 8, ¿me entiendes? Es de acuerdo a su poder de resolución. Pero lo que los diferencia a ustedes en cuanto a formación es la teoría y hasta dónde ustedes pueden llegar a resolver. Antes, jóvenes, los internos, atendíamos parto, hacíamos apendicectomía, hacíamos cesárea, o sea, es dentro de tu formación eso. Si tienes un especialista, pues bienvenido, que lo haga él, pero ustedes con su formación tienen que salir haciendo eso. Bueno, lamentablemente harto ha decaído eso por el tema de la residencia. Obviamente residente eres uno, no te deja hacer nada, pero ya depende del interno si se mete, pues, ¿no? Yo le digo, ahí en el hospital obrero, como interno, hice 8 cesáreas como cirujano y habré atendido no sé cuántos partos, ¿ya? Y los del materno mucho más, pues, ¿no? Porque el materno llegaban mucho más pacientes. Entonces, antes tenías más libertad para hacer, pero no quiere decir porque eres médico general no vas a abrir un apéndice. O sea, si estás en el campo y compañía y es de vida o muerte, pues tienes toda la formación para hacer eso. Una luxación no necesita ser derivada, ya les explicaba yo. O un síndrome compartimental, igual también ustedes vieron, la teoría es básica y lo que le dice que abrir, cortar, lo que tienes que saber muy bien es anatomía. No tienes que ser especialista para saber anatomía. Eres médico general, eres médico sobre todo, debes saber anatomía. Entonces, por ejemplo, hacer una fasciotomía, tranquilamente la puedes hacer en una comunidad, en un pueblo. Ya van a pasar a anestesiología y ahí el doctor Ronald de seguro les va a enseñar, no digo hacer una raquidia, pero sí lo va a enseñar a hacer una anestesia endovenosa. Bueno, jóvenes, que tengan buen día. Tengo muchas cosas que hacer. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego.